Vale, bueno, pues como decía un poco Ainchane, yo os voy a contar un poco el marco de lo que es el trabajo que se está haciendo con los clústeres, pues ahora mismo impulsado desde el Gobierno de Navarra, ¿no? Básicamente, y el instrumento principal que tiene el Gobierno de Navarra ahora mismo para impulsar los clústeres, pues es Sodena, de alguna manera. Entonces yo os voy a contar un poco estos cuatro puntos. Esta es la parte un poco más teórica, entonces es un poco pronto y si tenéis cualquier duda o comentario, pues igual me lo decís en el momento para que sea un poco más dinámico, ¿no? Dado que, como digo, es un poco la parte más teórica que vamos a hablar hoy, ¿no? Luego igual lo que sí hacemos es cambiar un poco el orden, igual primero habrá el clúster de automoción y luego el de energías renovables, porque se tienen que ir, tienen una reunión a las 11, pero bueno, el resto, como ha dicho Ainchane, perfecto. Entonces, bueno, yo os voy a hablar un poco también del marco de donde surge toda la política de clústeres, que es la estrategia de especialización inteligente, y un poco la relación que tienen, muy brevemente. Luego también quería contaros un poco cuál es la definición de clúster con la que trabajamos aquí, que evidentemente es muy parecida a cualquier definición de clúster, lo que es que al final pues hay muchas, aunque luego pues tienen varios criterios comunes, ¿no? Todas las definiciones de clúster. También un poco los instrumentos de apoyo que hay ahora mismo en Navarra, que no son muchos porque estamos empezando de alguna manera, pero bueno, son los que son. Y luego simplemente también pues deciros qué clústeres y preclústeres hay ahora mismo, ¿no? A octubre, como quien dice, de 2016, ¿no? Para que sepáis un poco pues qué clústeres están más asentados, cuáles están más iniciándose, etcétera, ¿no? Un poco para que sepáis, pues como quien dice, el mapa de los clústeres de Navarra ahora mismo, ¿no? Cuando hablo de clúster hablo de lo que es un clúster, no una asociación empresarial o una agrupación, etcétera, etcétera. O sea, únicamente os voy a decir los clústeres y preclústeres que hay y que tienen esa condición, como quien dice, ¿vale? Bueno, ¿qué son las estrategias de especialización inteligente? Pues básicamente son un plan estratégico regional a largo plazo centrado en la innovación. Este es un poco el resumen, ¿no? Tiene una serie de criterios clave que son estos, que haya un apoyo público de inversión sobre unas prioridades, es decir, los planes estratégicos, en este caso regionales y basados en innovación, se centran un poco en definir unas prioridades, es decir, no se puede atacar a todas las áreas económicas de una región. Entonces hay que decidir por qué, porque no hay recursos, porque no hay personas, porque es imposible, ¿no? De alguna manera atacar a todo. Entonces hay que decidir un poco a qué áreas económicas se ataca de alguna manera. Luego veréis cuáles se han decidido en Navarra este año que sean por las que se van a apostar en los próximos 4 años. Evidentemente tienen que aprovechar los puntos fuertes, hablo de áreas económicas y de sectores económicos de la región, pero también tienen que apostar por nichos emergentes, ¿no? De alguna manera, es decir, te apalancas sobre lo que ya hay y lo potencias, pero también tienes que buscar algo nuevo, de alguna manera, que haga que el desarrollo económico de la región pues avance e innove, ¿no? De alguna manera. Como decía también, son planes estratégicos basados en la promoción de la innovación, es decir, que es muy importante ese componente innovación, transferencia tecnológica, contacto entre centros tecnológicos, universidades y empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final está también muy relacionado con la política de innovación de la región. Involucra evidentemente a todos los participantes que hay en una región, o sea, esto es que de alguna manera tanto gobierno como empresas, como decía antes, centros tecnológicos y universidades, e incluso ciudadanos particulares tienen que estar un poco involucrados en ese desarrollo de esa estrategia. Y luego también, esto es algo también como muy particular, es que tiene un sistema de gobernanza y de supervisión y monitorización independiente, ¿no? Es decir, al margen de que esto es una estrategia que viene del gobierno de Navarra, tiene un modelo de gobernanza propio. Es decir, el gobierno de Navarra tiene la última palabra, pero la estrategia se dirige, digamos, desde estos órganos de gobernanza que son propios de la propia estrategia, de alguna manera, ¿no? Y igualmente esa monitorización, ¿no? Que también se hace desde esos propios órganos, de alguna manera. Estos son un poco los criterios que tienen estas estrategias. En nuestro caso, en Navarra, pues esto viene del Plan Moderna, esa fue la primera estrategia de especialización inteligente prácticamente de Europa, y ahora lo que estamos haciendo es actualizarla, ¿no? Básicamente porque probablemente igual a algunos os suene el Plan Moderna, y entonces, pues bueno, de ahí viene un poco lo que es todo este marco, ¿no? Esas eran las áreas priorizadas del Plan Moderna, que los he querido poner ahí en pequeño, aunque no se ven, por si alguien en su momento lo había visto. Y estas son un poco las áreas que se van a priorizar en estos próximos 4 años, ¿no? Las raíces, como veis de aquí abajo, son más las políticas públicas, que no voy a entrar hoy, como innovación, educación, apuesta por las infraestructuras, etcétera, etcétera.
Y luego arriba están un poco los sectores económicos que se van a priorizar. Cuando hablo de priorizar no quiere decir que el gobierno no vaya a apostar por otros sectores económicos, pero quiere decir que va a poner más empeño en desarrollar estos, de alguna manera, ¿no? Y los sectores que se han definido para estos años son energías renovables, automoción y mecatrónica, industria agroalimentaria, salud, industrias creativas y digitales y turismo integral. Esas son las 6 áreas, estoy viendo que no se ve muy bien, ¿no? Pero bueno, esas son un poco las 6 áreas que se van a priorizar. Entonces esto os lo cuento también, ¿por qué? Porque es importante, ¿no? Luego los clústeres que de alguna manera se va a potenciar desde el gobierno de Navarra y en este caso desde Sodena, pues tienen que estar evidentemente en línea con la estrategia de desarrollo, ¿no? de la región. Entonces por eso os cuento un poco este marco, ¿no? Que es la estrategia y cuáles son un poco las áreas económicas. ¿Cuáles son las principales conexiones que nosotros vemos que puede tener una estrategia y lo que son la política de clústeres, ¿no? De una región? Pues básicamente que la política de clúster, como os decía, tiene que estar en línea con las claves de trabajo de la estrategia, ¿no? Si nosotros decimos que vamos a apostar por energías renovables, pues evidentemente apostaremos porque hay un clúster fuerte de energías renovables en Navarra. Esa es un poco la idea, ¿no? Es decir, y en cambio, si no se ha apostado, pues yo qué sé, por ejemplo, por la energía nuclear, pues evidentemente desde el gobierno no se apoyará con la misma fuerza el hecho de que pudiera surgir un clúster de energía nuclear. Evidentemente en Navarra no tiene mucho sentido, ¿no? Pero es para que entendáis un poco el ejemplo, ¿no? De alguna manera. Luego también tienen muchas similitudes las estructuras de dinamización de lo que es la estrategia y los clústeres, es decir, tanto en la estrategia, como os he contado antes, es un modelo muy participativo, donde tratamos de que haya representación de todas las áreas de la región, de todos los actores de la región, de alguna manera, y en los clústeres también se trata de eso, ¿no? que luego lo contaré un poco mejor, ¿no? Al final, un clúster no es lo mismo que una asociación, en donde normalmente pues, hay empresas, ¿no? Sino que se trata de que se genere pues, una perspectiva más de cadena de valor, de más actores, de actores diferentes, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso también es bastante similar, que haya un liderazgo distribuido, es decir, que las decisiones se tomen, pues eso, de alguna manera más cooperativamente, etcétera, etcétera, ¿no? Eso también es un link bastante importante, la metodología, digamos. Y luego también, pues un poco lo que os decía antes también de que las claves de trabajo... Es que no leo muy bien. Vale. Y luego que la política de clústeres efectivamente es una de las claves de desarrollo de los sectores, ¿no? Es decir, cuando tú desarrollas un sector económico, pues tienes muchas maneras de hacerlo, ¿no? De manera individual, a través de ayudas a la innovación, a través de un plan de emprendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí en Navarra se ha apostado porque la política de clúster sea una de las claves, digamos, para el desarrollo de esos sectores económicos, ¿no? Es decir, hay muchas maneras de propiciar ese desarrollo económico, pero aquí se quiere apostar a partir de ahora fuerte por la política de clústeres. Esto que os he puesto aquí es un poco la metáfora de lo que es un clúster. Ya sé que es un poco complicado de ver, pero os pediría que me dijerais qué veis en esa foto que os suene a relación con un clúster. Equipo, por ejemplo, efectivamente. Equipo, es decir, aquí esto es una agrupación de personas, ¿no? Un equipo. Y un clúster también es efectivamente una agrupación de instituciones o organizaciones, ¿no? No solo de empresas. Más cosas que podían tener relación entre esto y un clúster. Que reman en la misma dirección. Que reman en la misma dirección, efectivamente. Tienen objetivos comunes, ¿no? De alguna manera. Es decir, se ponen de acuerdo varias personas, en el caso del clúster varias organizaciones, para obtener objetivos comunes. ¿Cierto? ¿Qué más cosas veis aquí, por ejemplo? Todos a una, ¿no? Todos a una, parecido con el tema de los objetivos. Por ejemplo, ¿todos son iguales? No, hay una dirección también. Hay una dirección, efectivamente. Hay una serie de remeros, ¿no? Que podrían ser más similares. El de atrás también yo diría que no es exactamente el mismo, ¿no? El resto. Entonces, de alguna manera también, pues vemos que hay diferentes tipos, en este caso de personas, pero en un clúster hay diferentes tipos de organismos, organizaciones, empresas, ¿no? Que era un poco lo que os decía antes de ampliar el espectro, ¿no? De asociación a cadena de valor clúster, ¿no? De alguna manera. También hay aquí más cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿toda esta gente vivirá cerca entre ellos o probablemente vivan
a 500 kilómetros cada uno, o a 1000 kilómetros. Serían cerca, ¿no? Otra de las claves también de los clústeres de alguna manera, ¿no? Geográficamente suelen estar próximos. Luego, el concepto de próximo pues depende del tipo de clúster, ¿no? Pero bueno, en general se suele considerar, y aquí nosotros consideramos como nuestra perspectiva regional, ¿no? Pues que al final el clúster tiene que tener cierta proximidad entre los actores geográfica, ¿no? De alguna manera. Y bueno, básicamente estos serían un poco los principales que ahora os voy a concretar, pero bueno, los hemos dicho más o menos, ¿no? Como decía, pues al final, ¿qué es un clúster? Pues una agrupación de organizaciones, de empresas, de centros tecnológicos, la administración pública también debería estar, etcétera, etcétera, ¿no? Centros de formación, bueno, más actores que lo que son solo las propias empresas, ¿no? Evidentemente trabajan en una misma área económica o al menos complementaria, ¿no? De alguna manera. O sea, pues si decidimos que sea el sector, como hemos dicho antes, de las energías renovables o de la automoción, pues bueno, ese es el área económica un poco de desarrollo donde van a tratar de trabajar y de colaborar, etcétera, ¿no? Y de buscar sinergias. Que geográficamente esté cercano, lo que os decía también antes, y evidentemente que utilicen la cooperación, igual que en el ejemplo, ¿no? Al final ahí están todos cooperando para ganar la bandera de alguna manera, pues esto es lo mismo, ¿no? Al final todos cooperan para conseguir beneficios en diversos aspectos, ¿no? Innovación, diversificación, internacionalización, los que se decida, ¿no? De alguna manera, eso lo marcará al final el clúster, hacia dónde se dirige, ¿no? Esto es un poco, pues, las formas de entender, o al menos demostrar, qué tipo de trabajo se puede hacer en el clúster, ¿no? De alguna manera teórica, como os digo también, ¿no? Pues, ¿qué beneficios pueden tener las empresas o las instituciones que estén ahí, ¿no? Pues puede haber beneficios individuales. Tú, aunque estés en un clúster, y aunque digamos que el signo de trabajo de los clústeres es la cooperación, pues realmente puede haber una empresa que esté en un clúster y que al final pues monte un proyecto individualmente. Podría ser. No es quizá lo más normal, pero podría darse, ¿no? También podría haber, que podría ser este el ejemplo, ¿no? De lo que es pues bueno, una empresa que de alguna manera va a un clúster y allí decide lanzar un proyecto individualmente. Podría ser. Luego los proyectos colaborativos, ¿no? Pues lo mismo, tenéis varios tipos, ¿no? Puede haber proyectos colaborativos de varias empresas del clúster con alguna de fuera, pues bueno, es un ejemplo, ¿no? Y se decide hacer un proyecto de ese tipo. Puede haber un proyecto que se realice a través de pues un grupo, una agrupación de empresas del propio clúster y ninguna más, ¿no? Cuando digo empresas, pueden ser empresas y centros tecnológicos, pueden ser administración pública y centros tecnológicos y empresas, etcétera. Y luego también puede haber, pues por ejemplo, proyectos que sean para el conjunto del clúster, ¿no? Esto puede estar igual más relacionado con lo que es la gestión del clúster o algo igual un poco más institucional, pero también podría ser, ¿no? O un proyecto que englobe a todo el clúster si, por ejemplo, el clúster no tiene pues, una gran masa crítica, ¿no? De alguna manera. Y luego también hay proyectos que pueden involucrar, por ejemplo, relaciones entre clústers. Ya no hablamos de dos empresas del clúster con otra empresa, sino que a lo mejor también pues hay un acuerdo entre el clúster de automoción de Navarra y el clúster de automoción de Galicia y a raíz de eso surge que se haga algún proyecto colaborativo entre los dos clústeres y se beneficien las empresas de ambos, ¿no? De alguna manera. Bueno, son diferentes modalidades, ¿no? que pueden surgir, como veis, todas ellas o casi todas relacionadas un poco con la cooperación y la colaboración. Y bueno, es un poco el ejemplo, como digo, teórico, luego ellos contarán un poco lo más práctico de lo que podría ser un clúster, ¿no? Proyectos que pueden surgir, por ejemplo, en los clústeres, ¿no? Aquí os he puesto algunos ejemplos, algunos más operativos y otros más estratégicos. Pues, ¿qué se puede lograr? Pues economías de escala, pues bien, contrataciones conjuntas, por ejemplo, pues es una manera. Compartir costes, que es parecido, ¿no? Pues en inversiones comunes, en financiación, podría ser también. Adquirir habilidades y conocimientos, pues bueno, puede haber una transferencia de buenas prácticas entre los miembros de los clústeres, del clúster de alguna manera. Puede haber también mejoras en la distribución del producto, pues también puedes compartir conocimientos del mercado y puedes al final hacer que varias empresas del clúster pues tengan una mejor distribución gracias a ello. O trabajar, por ejemplo, en la mejora de la comunicación, pues bueno, se puede hacer campañas conjuntas en proyectos del clúster, bueno, ¿no? Por ejemplo, y en cuanto a las estrategias, pues también, por ejemplo, se puede acceder a nuevos mercados, misiones comerciales agrupadas. Por ejemplo, luego
el ejemplo del preclúster de energías renovables es eso. O sea, Nuria va a contar precisamente eso, ¿no? ¿Qué más ventajas estratégicas? Pues se puede ahorrar tiempo en la obtención de ventajas competitivas, ¿eh? Pues, por ejemplo, proyectos liderados por una empresa tractora que tiene una capacidad tecnológica de investigación, de inversión muchísimo más grande que las pymes o las micropymes, y realmente pues eso puede hacer que las empresas pequeñas se beneficien de eso, ¿no? Y puedan desarrollar, gracias a ese empuje, pues tecnología, producto, etcétera, etcétera. Generar sinergias de I+D, parecido, ¿no? Proyectos de transferencia tecnológica, por ejemplo, o diversificar en productos y en propuestas integradas, ¿no? Pues, por ejemplo, una licitación agrupada, pues también puede ser, ¿no? A lo mejor yo solo no puedo ir a una licitación X, pero con 2 o 3 empresas del clúster que somos complementarias, pues podemos ir, ¿no? De alguna manera. Y reducir incertidumbre y compartir riesgos en nuevas metas. Un ejemplo, que aquí también caben muchas cosas, ¿no? Pues un ejemplo podría ser hacer lobby sobre el marco legal para que haya una modificación, ¿no? de cualquier tipo. Y estas son un poco las claves del éxito que nosotros hemos detectado y que nos gustaría trasladar a los clústeres aquí de Navarra, ¿no? De alguna manera, lo que os decía, de pasar de una aproximación sectorial a una de cadena de valor, es decir, que integremos ahí a todos los actores de la cadena de valor, esa es la idea. Evidentemente hay que generar masa crítica, eso es algo que aquí en Navarra pues es complicado, porque al final pues no somos muchos, no tenemos mucho dinero, etcétera, etcétera, y nuestros clústeres no son unos clústeres muy potentes, pero bueno, hay que ir generando masa crítica para que los clústeres pues al final den valor añadido, ¿no? Luego tienen que tener un foco sobre mercado, es decir, las acciones del clúster tienen que estar focalizadas absolutamente en el mercado, ¿no? De alguna manera. Hay que apalancarse en el liderazgo de las empresas tractoras. Esto es algo también que aquí, que tampoco tenemos mucha masa crítica, es muy importante. Y eso también lo vais a ver, yo creo, tanto en el ejemplo de automoción como en el de energías renovables. No se deberían replicar otras actividades y funciones que ya se puede hacer en una asociación sectorial, en una organización que pueda estar haciendo el gobierno, etcétera, ¿no? O sea, al final el clúster se debe dedicar a ese foco de acción, de mercado, etcétera. Conexión y colaboración con los centros tecnológicos y el sistema de innovación, pues claramente tiene que estar centrado en eso, en innovar, en desarrollo tecnológico. Y luego, pues la clave, colaborar y cooperar y colaborar. O sea, esa yo creo que es un poco la idea, ¿no? Generar esa cultura de cooperación que en muchos sectores y en muchas empresas, pues generalmente falta, ¿no? De alguna manera. Y luego también, otra de las claves que nosotros hemos detectado es que el liderazgo tiene que ser privado, es decir, pues evidentemente, sobre todo en el inicio, el gobierno de Navarra o los gobiernos en general y las administraciones tienen que apoyar ese desarrollo, pero el liderazgo tiene que ser de las instituciones y de los actores del sector económico, ¿no? Si no, el éxito es básicamente nulo. Y bueno, voy a pasar un poco ahora ya a los instrumentos. Básicamente, en Navarra pues tenemos 2 instrumentos de apoyo un poco a los clústeres. Uno es SODENA, que es evidentemente pues, la Sociedad de Desarrollo de Navarra, con la nueva área que se ha creado de estrategia regional, y ahí pues hacemos un poco todas estas cosas. No sé si detenerme mucho porque yo creo que esto es más fácil que si tenéis alguna duda pues me la comentéis o si tenéis algún interés concreto sobre algún clúster concreto me comentéis y yo os comento lo que se puede hacer, ¿no? Pero bueno, pues ayudamos a crear clústeres, a apoyar a los gestores de los clústeres, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Armar proyectos si es necesario, bueno, hacer actividades de formación, por ejemplo, una acción que estamos haciendo ahora para cluster managers, bueno, pues diversas cosas, ¿no? Que apoyan un poco ese ecosistema, como quien dice, de la política de clústeres, ¿no? En Navarra. Y luego también un instrumento concreto que hay es la convocatoria que se ha sacado por primera vez este año de apoyo a clústeres, preclústeres y empresas que quieran adherirse a un clúster, ¿no? De alguna manera. Entonces, como os digo, tampoco voy a entrar, aunque he puesto un poco aquí pues las 3 líneas que hay, ¿no? Una convocatoria que este año tenía 225.000 euros de dotación y trataba pues un poco de impulsar preclústeres a través de una serie de acciones, de impulsar clústeres a través del apoyo a estructura y a proyectos y también incluso apoyar a empresas que quisieran adherirse a clústeres, ¿no? Pues aportando un pequeño dinero para esa aportación que hay que hacer un poco anual a los clústeres, ¿no? De alguna manera. Y nada, con esto yo voy a acabar. Simplemente preguntaros, y ahora os lo voy a contar, ¿qué clústeres creéis que hay en Navarra? ¿Conocéis algún clúster en Navarra? Aparte de los de automoción y energías renovables que ya he mencionado.
Agroalimentario, también hay un clúster agroalimentario, efectivamente. ¿Alguno más os suena? Artes gráficas, no es exacto. Sí, functional print, impresión funcional. Sí, hay un clúster de impresión funcional. ¿Alguno más? ¿Os suena? TIC. Hay un clúster TIC, sí. Hay un clúster TIC. Bueno, pues más o menos hemos dicho todos, para que veáis que no son muchos. O sea, esta era un poco la idea, ¿no? Que veáis que no tenemos decenas de clústeres, ¿no? En Navarra. O sea, básicamente, al margen de, como he dicho, asociaciones empresariales, otros organismos de apoyo, agrupaciones, etcétera, etcétera, esto es lo que tenemos en Navarra, ¿no? Tenemos 5 clústeres y 3 pre-clústeres que, de alguna manera, se acaban de formar, además, los pre-clústeres. O sea, es algo absolutamente nuevo. Tenemos el clúster agroalimentario, el clúster de automoción, el clúster de impresión funcional, el clúster TIC y el clúster de industria, que de hecho muchos de ellos igual os suena, ¿no? El clúster de industria lo ha cogido AIN. AIN es una asociación bastante conocida y reconocida y con una trayectoria de muchos años, ¿no? O el clúster TIC lo lleva ATANA, que igualmente es la asociación TIC de Navarra, que también lleva ya pues, más de 15 años trabajando, ¿no? Y luego tenemos 3 preclústers, que son el de energías renovables, que ahora nos contarán un poco una experiencia, y luego también se están formando ahora un clúster en turismo-salud, en atracción básicamente de pacientes, esa es la idea, y también otro clúster en el ámbito audiovisual, de alguna manera. Entonces, bueno, ¿cuál es un poco la lectura de esto, ¿no? Pues que hay mucho trabajo por hacer en Navarra, como quien dice, acabamos de empezar, ¿no? Aunque ya se han hecho cosas, desde el 2008-2009 se han ido haciendo cosas, han ido apareciendo clústeres, pero han desaparecido. Ha sido una política intermitente, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, tenemos mucho trabajo por delante, muchas mejoras que llevar y yo creo que, bueno, que probablemente en estos 4 años pues se vaya notando un poco todo ese trabajo que vamos a ir haciendo. No sé si hay alguna pregunta. Sí. ¿Cómo se gestionan estos clústeres? ¿Tiene una estructura permanente dedicada a la gestión o es una gestión virtual, por decirlo de esa manera? Pues depende. Generalmente sí que suelen tener estructura. Generalmente sí. El clúster de automoción tiene estructura, el clúster TIC tiene estructura, el de Functional Print tiene estructura, AIN es evidente que tiene estructura, lo que es AIN y lo que es el clúster también, porque está apoyado por AIN. Y el único que ahora mismo no tendría estructura, pero que se está buscando un gestor también, es el clúster agroalimentario. Entonces sí, de alguna manera al final es una de las claves, ¿no? O sea, no se trata de que tenga una gran estructura, de que sean grandes estructuras, pero al final tiene que haber una persona que dinamice de alguna manera y haga que las empresas pues, obtengan esos beneficios, puedan montar esos proyectos, etcétera, etcétera, ¿no? Haga de secretaría técnica, un poco de todas las actividades, etcétera, etcétera, sí. ¿Esa estructura se financia públicamente o es financiación privada o es financiación mixta? Pues ahora mismo es mixta, yo diría. Ahora mismo es mixta, aunque, como decía antes, también depende un poco de la fase un poco en la que esté. Idealmente la iniciativa debe ser privada. O sea, esa es lo ideal, porque si al final el soporte es vía una ayuda, en el momento que esa ayuda desaparezca, el clúster desaparece. O sea, esto es así. Y de hecho aquí, en Navarra, hay ejemplos. Había un clúster de energía solar que ha desaparecido. Bueno, hay más ejemplos, ¿no? De alguna manera. Entonces, había un clúster de turismo, de hecho, que también ha desaparecido. Entonces, básicamente es solo por eso, porque al final se soportaba solo por la ayuda, ¿no? Entonces, inicialmente tiene que haber un apoyo del gobierno y de hecho esa convocatoria va ahí, una de las líneas es para estructura de los clústeres, pero entendemos que eso tiene que ser pues, durante los primeros años, de alguna manera. A partir de ahí tienen que ser estructuras soportadas por un mix, realmente, ¿eh? No digo que sea solo fondos privados, pero tiene que haber un mix. ¿Qué gastos supone para las empresas que quieren ingresar en un clúster? Pues normalmente una aportación, depende un poco del clúster. Depende del clúster. ¿Qué suele rondar? Pues depende, hay clústeres que piden 500 euros anuales, hay otros que piden 2.000 y hay otros que piden 8.000, supongo decirte. Pero vamos, aquí en Navarra lo que es no son, pues yo creo que rondará entre los 500 y los 2.000 euros anuales, o sea, realmente no son aportaciones muy grandes. Aquí en el contexto de Sakana, ¿cuáles son los clústeres más, digamos, más representativos o que más apoyo tienen? ¿Sabes?
No, de memoria no. Pues por ejemplo, energías renovables sí que sé que hay 3 empresas. Barranquesa, Industria, Laneco y Hattorman es la otra, por ejemplo. Pero del resto no te sé decir. De automoción igual te puede decir luego Joaquín. Ahora mismo las empresas de Sacana no están en puestas. Y en agroalimentario... Agroalimentario sí que hay alguna. Creo que quesos Navarra puede ser. Sí, y alguna más. Sí que hay alguna, ¿eh? Sí que hay alguna. No me suena. La verdad es que hay poca difusión de embutidos la política... Arbizu, ¿puede ser? Embutidos Arbizu. Esa es otra que está en el clúster agro. Pero había alguna más, ¿eh? Había alguna más, ¿eh? Vuelve a haber 3 o 4 también en el clúster agro. Pero bueno, claro, no me sé realmente, o sea, no me sé todos los asociados de Atana o de... Claro. Pero bueno, sí que hay algo de representación, sí que hay, yo creo que en casi todos. Y yo creo que los que más igual podrían ser energías renovables y el de... En proporción sí, porque como energías renovables son 12 y hay 3, pues sí. En número igual hay alguno más, pero en proporción sí. ¿Cualquier empresa puede ingresar en los clústeres o hay algún tipo de...? Un poco los criterios. O sea, realmente yo creo que ningún clúster tiene redactados unos criterios de admisión o no admisión, yo creo. Pero bueno, eso es un poco... O sea, los criterios son pues eso, ¿no? Pues eso, que sea una empresa geográficamente cercana de Navarra, que aportes la cuota, que quiera un poco colaborar, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? No sé si, bueno, si no vosotros ahora contan algunos criterios más concretos. Pero bueno. Pues nada, pues entonces doy paso al clúster de automoción.